Muy buenos días, amados. Les doy mi saludo en el amor de Cristo, como todos los días de lunes a viernes, para compartir el devocional, la palabra de Dios, que en esta oportunidad vamos a leer el libro de Mateo. Ustedes también medítenlo, ¿no? Pero vamos a compartirlo del capítulo 24, del 1 al 14. Los discípulos le mostraban a Jesús las imponentes estructuras que soportaban la religión de aquella época, que hacían alarde con ímpetu de su poder y grandiosidad. Lo encontramos en Mateo 24:1. Dice que Jesús salió del templo, mientras caminaba, se le acercaron los discípulos y le mostraron los edificios. Ellos muy seguros, muy contentos, muy orondos. Pero el Señor les contesta, les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Tiempo después, el general romano Tito mandó que toda la ciudad y el templo fuesen destruidos durante la toma de Jerusalén. Luego, más tarde, Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos, impactados por el comentario de Jesús, comienzan a preguntar por las señales de los tiempos en que ocurrirían tales cosas, pues creían que la destrucción de Jerusalén tenía que ver con el fin del mundo. A lo que Jesús pues les advierte, no tengan cuidado, les dice el Señor, que nadie los engañe, porque deben estar ustedes atentos a cualquier engaño. Vendrán, dice, muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y si nos damos cuenta ahora, nosotros estamos viviendo en una época donde muchos se autoproclaman profetas, líderes espirituales, se hacen pasar por mesías enviados de Dios y han engañado a miles. Muchos de ellos ya están muertos, ¿no? Uno de los que fue muy conocido en Puerto Rico, me parece que fue un tal José Luis Miranda, ¿no? Y han habido muchos, pero ya han muerto, porque nadie puede permanecer usurpando y burlando el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es que sucede estas cosas que se proclaman el Mesías, Cristo, reencarnado? Ahorita hay uno en Brasil también, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa esto? Son engañados con facilidad los que no tienen doctrina, los que no, por falta de conocimiento, dice la Biblia también, perece mi pueblo, ¿no? Entonces tenemos que estudiar la palabra diariamente para que nadie nos engañe. Y eso es lo que Dios nos está advirtiendo aquí. Muchos, dice, que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces debemos tener cuidado, como nos advierte el Señor mismo, ¿no? De poder discernir y también el estudio de la palabra, como ya lo estoy reiterando, estudiar la palabra y tener intimidad con Dios para poder discernir el tiempo en que estamos atravesando. Porque esto sucede cuando hay falta de conocimiento, como lo vuelvo a repetir, es bueno enfatizar, y no hay una relación con el Señor Jesús. También nos advierte una de las señales que lo encontramos en Mateo 24, el 6, perdón. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, dice. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Oiremos cientos de guerras y rumores de ellas, por lo tanto, esto no debe alarmarnos, pues los tiempos de guerra se han levantado, dice, generaciones de líderes espirituales que transformaron naciones. Y esto lo vemos a través de la historia de los cristianos, ¿no? En los tiempos difíciles, cuando más el pueblo de Dios se levanta y crece. Pues en estas situaciones extremas donde el pueblo clama, es cuando clama con más fervor, con pasión, por cambios, ¿no? De ver el obrar de Dios en sus vidas. Y continuamos cuando dice otra de las señales: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Y bueno, lo estamos viendo también. Cada día vemos con más horror que esto se cumple a cabalidad, pues cada día naciones se levantan contra otras, y aún entre ellas mismas el hambre y los terremotos son más difíciles de conllevar. Es más terrible la necesidad, pero aún no llega el fin. Lo más seguro es que cada calamidad afirmará la confianza de los hijos de Dios, del Dios
todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que cumple su palabra, ¿verdad? Todo esto dice en Mateo 24:8, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y menciona que esto es apenas el comienzo porque lo que va a ocurrir, dice, va a ser peor, ¿no? Estos dolores como de mujer que está de parto, las que somos madres sabemos cómo es, ¿no? Con los cuales se comparan las calamidades. Estos, aunque intensos y dolorosos, no son ni comparables con los dolores de parto del final, los cuales son más intensos y terribles y dolorosos. Por eso es que tenemos que ver de que la mujer de parto, por ejemplo, cuando está ya para dar a luz, primero empieza con dolores así que se pueden soportar y son cortos, ¿no? Después va avanzando un poquito más se va acrecentando el dolor y como que se hace más difícil, ¿no? Y se puede aguantar. Pero de repente viene un tiempo donde ya no sé, las contracciones son tan fuertes que ya las mujeres comenzamos a gritar porque el dolor ya es insoportable. Y es ahí cuando ya está coronando la cabeza del niño, ¿no? Es ahí cuando ya viene el Señor que ya no podemos soportar. Según los estudios, probablemente nosotros los hijos de Dios ya no estaremos para esos dolores tan terribles de las cosas que van a pasar en ese momento. En el 9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. O sea, vamos a sufrir persecución. Y los odiarán todas las naciones. Por causa de mi nombre, dice Jesús. Entonces seremos perseguidos, algunos morirán y recibiremos el odio colectivo de naciones por causa del nombre del Señor. Ahora mismo vemos cómo estamos siendo perseguidos ya, ¿no? Y muchos hemos sido... hemos perdido el trabajo, los ingresos, por causa del Señor, porque hasta se han cerrado empresas, ¿no? Hasta los profesionales han tenido que decir no, porque tienen solvencia moral y no pueden caer en el sistema que se está levantando, que es antagónico, totalmente adverso a la palabra de Dios. Dice en el 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, o sea, no lo van a poder soportar. Muchos, dice, se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. En aquellos tiempos de dificultad, persecución y angustia, muchos se apartarán, pues al no estar sólidos de la fe, cualquier dificultad o presión les llevará a traicionar y a levantar odio y rencor. Que Dios nos guarde, ¿no? Y esta debe ser nuestra oración. Dios, el Señor, Padre, te pedimos que guardes mi corazón, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón porque de él mana la vida. Esa debe de ser nuestra oración, porque dice el que está firme, mire que no caiga. La palabra nos advierte en muchos pasajes de lo difícil que van a ser los días finales, ¿no? Y acá lo vemos claramente en Mateo. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirá aún un número mayor de profetas que, aunque ya contamos con miles de falsos profetas que engañan a diestra y a siniestra, parece que se levantarán aún más. Bueno, también tenemos que ver que cada vez son más también los líderes, los cantantes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese jovencito que hace unos años, yo lo conocí cuando tenía 10 años en Brasil. Él es de Río de Janeiro. Este joven se llama J.A., que era un chico lindo en el sentido que amaba a Dios, servía al Señor y cantaba como los ángeles. Sin embargo, hace poco, o cuestión de 2 años, 3 años, ahí con la pandemia, me parece que ha sido, y redactó una carta diciendo que él era homosexual y que Dios lo amaba igual. Inclusive tiene una iglesia, ¿no? Una iglesia. Entonces, vemos cómo ya se levantó la apostasía, ¿no? Habrá tanta maldad, dice, que el amor de muchos se enfriará. En los tiempos finales, la maldad exacerbará en todo sentido y expresión. Y eso también lo estamos viendo, cómo están cambiando las leyes, ¿no? Como decíamos la vez pasada, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿no? Y como yo me percibo, eso, lo que yo me percibo, yo quiero que me llamen, me nombren así y me consideren así y me respeten. Y quiero mis leyes, ¿no? Y pelean por ese tipo de
de pensamiento, ¿no? Bueno, la verdad es que ya lo estamos viendo. Se enfriará, dice, el amor de muchos, lo cual hará que el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo se enfríe. Por eso, mis amados, tenemos que ministrarnos con la palabra, enviar mensajes bíblicos, alentarnos, escuchar la palabra, versar los salmos, los versículos bíblicos, memorizarlos ahora más que nunca, que nuestros labios puedan proferirlos en nuestra casa cuando nos levantamos, al entrar y al salir, que las paredes escuchen. Bueno, cuando digo las paredes es que el enemigo sepa que estamos bien fortalecidos, ¿no? También dice, pero que se mantenga firme, sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto que estamos leyendo y que está en el pasaje de Mateo 24:13, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Solo quienes se mantengan firmes aún en las persecuciones, en la proliferación de la maldad y el horror, alcanzarán la salvación. Es decir, que ahí vamos a ser fogueados, ¿no? Los cristianos somos salvos, sí, y tenemos la salvación, pero también van a haber situaciones en las que ahí se va a confirmar si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿no? Estas situaciones sirven para, o te reafirmas y avivas el fuego del don que te ha dado, te levantas fuerte, o ya te vas, ¿no? Porque no lo soportas, porque nunca fuiste hijo de Dios. El pueblo de Dios no será inmune al dolor. O sea, nosotros, Dios no nos dice que no vamos a tener dolor, ni al sufrimiento, pues estaremos expuestos a estas situaciones de dolor, tristeza, sin contemplación, porque también nosotros vamos a ser, pues estamos siendo probados ahora mismo, ¿no? Al ver las guerras, la destrucción de las personas, cómo matan niños, mujeres encintas, como cuántas mujeres han perdido sus esposos, ¿no? En esta situación de guerra, que los países en conflicto. Y no solamente esposos, sino también hijos y viceversa, ¿no? Entonces, mis amados, esto no debe ser un motivo de tener miedo, sino al contrario, levantarnos en fe y decir, Señor, yo quiero que me revista de tu poder, derrames tu unción poderosa sobre mí y me levantes para ir contra todo dardo maligno y decirle no y poder alabarte en momentos de dificultad. Eso no es fácil, ¿verdad? Y este evangelio dice, del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este versículo nos da idea de cuándo en realidad ocurrirá el fin, o sea, cuando el evangelio del reino se ha predicado como testimonio. O sea, cuando ya estamos viendo ahorita, por ejemplo, cómo ha crecido la iglesia en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Cómo creció la iglesia se levantó, muchos se apartaron, sí, se apartaron muchos, pero también creció el doble. Otros que vinieron nuevos se aferraron más a Dios. Entonces, estas situaciones han servido también para que el pueblo de Dios se reafirme, ¿no? Se identifique y se evidencie que hay un pueblo que Dios ha separado. Entonces podemos decir que este evangelio contiene, además de la salvación y el perdón, nos asiste en la restauración de todas las cosas a su estado original, entre ellas la iglesia que somos nosotros, el mover del Espíritu Santo, la paternidad de Dios, entre algunas buenas nuevas. Vivimos en un tiempo casi apocalíptico, yo diría que apocalíptico en realidad, pero no se parece aún por completo al tiempo que menciona Jesús en estos pasajes. Es decir, el tiempo de la tribulación en realidad todavía no ha llegado. Estamos siendo cernidos, el pueblo de Dios está siendo cernido, pero todavía no ha llegado la tribulación, porque va a ser terrible, ¿no? Y nadie quisiéramos quedarnos a la tribulación. Por eso que podamos estar siempre firmes, apercibidos, para que podamos escuchar las trompetas cuando venga nuestro Dios. Y pues vivimos en un tiempo así, ¿no? Que estamos cualquier momentito. Y comencemos a dilucidar lo que ocurrirá en los tiempos postreros. Eso tenemos que pensar, que somos peregrinos aquí. No pensar en que vamos a quedarnos toda la eternidad aquí, sino que estamos de pasadita y en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Así que cuando vean en el lugar
santo, dice, ¿no? Bueno, ya este es un versículo que ya pertenece da lugar a un devocional consecutivo, ¿no? Mis amados, yo estoy muy contenta de poder compartir esta palabra que la estamos ya viendo cumplirse todos nosotros. Nadie puede decir que no, que yo no veo eso. Todos la vemos, ¿no? Aun cuando no todas las noticias son fidedignas, también en eso tenemos que tener cuidado. Que Dios nos ayude a poder perseverar en sus caminos y que no tiremos la toalla, sino que antes al contrario, confiemos que de Él viene el hacer como el querer. Él pone un corazón valiente en nosotros, el corazón del Señor, ese corazón que tuvo David también, ¿no? En la guerra, que no tenía temor, ¿no? Que Dios nos ayude, mis amados, a perseverar fielmente en el tiempo de dificultad. Con esta servidora Lupe Correa será esta mañana, no sin antes dar gracias a cada uno de los que asisten. Siempre son fieles y están ahí perseverando. Saludos para Nina Vega, para Alma Chavarría, para Josefa Vargas, Nina Vega nuevamente, José Luis Silva Gómez, Walter Fernández, María, Concepción Rodríguez, Ruth Morales, Marcela Marín, Jairo Hernández, Elena Vázquez. Bueno, a todos ustedes, que Dios les bendiga sus vidas, sus hogares, que verdaderamente confíen cada día en que Dios está guardando nuestras vidas, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que no debemos tener temor, porque Dios, el Señor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Solo los valientes, recuérdalo, amigo, amiga, solo los valientes arrebataremos el reino del Señor. Seamos hidalgos y sinceros, pidámosle al Señor ese valor, ese gozo indecible en medio de la adversidad, porque ese es el consejo del Señor también en Filipenses, ¿verdad? Mis amados, les quiero mucho, deseo que tengan un lindo día. Bendiciones.